Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola, mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección de un solo evangelio vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 14 de marzo, que está tomado del evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba, mientras le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestros hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedro se acercó entonces. Pedro es figura preeminente de la iglesia, testigo entre los hermanos del amor incondicional de su Señor, a quien él ha traicionado. Es pastor porque ha sido oveja descarriada y encontrada. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Pedro ya sabe que el Padre nos perdona como nosotros perdonamos. Por eso sabe que debe perdonar 7 veces, es decir, siempre. Su pregunta sirve para introducir la parábola acerca del perdón. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Caín será vengado 7 veces, mientras que Lamec lo será 77. Jesús dice que hay que perdonar no 7, ni 77, sino 70 veces 7. A la venganza desproporcionada contrapone el perdón ilimitado. Lucas 17:4, en el pasaje paralelo, habla de un perdón cotidiano. Al combinarlo con Mateo, resultaría que debemos perdonar 70 veces 7 al día. Un fundamentalista diría que nos perdonamos más o menos cada 3 minutos. Y es verdad. El perdón es el respiro del hombre que vive porque inspira y expira, recibe y da el perdón. Quien solamente inspira hace explosión. Quien solamente expira hace implosión. La vida es realmente la circulación del perdón que se da y se recibe. Un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
El Rey es claramente el Padre que está en los cielos. Sus ministros somos nosotros, a los cuales se confía su tesoro, su vida, el amor. Cada uno de nosotros es ministro del Rey, aún más es su hijo en la medida en que recibe y da este amor. Para nosotros, la magnanimidad consiste en honrar nuestro origen. Uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 es la cifra más alta en lengua griega y el talento es la medida más grande, 36 kilogramos aproximadamente. Es lo que cada uno de nosotros ha recibido de Dios. De Él nos viene cuanto somos y tenemos. Nos lo ha dado al principio y nos lo ha perdonado cuando se lo hemos quitado. Es imposible restituirlo si lo consideramos una deuda, es impagable. Para vivir es necesario pasar de la lógica de la deuda a la del amor gratuito. 10,000 talentos es una cifra desproporcionada que solo un rey puede poseer. Para dar una idea, un talento equivale a 6,000 jornadas de trabajo. 10,000 talentos equivalen a 60 millones de salarios diarios. Para pagar esta deuda, uno debería trabajar unos 200,000 años sin comer. O también, si un talento equivale a 36 kilogramos, 10,000 talentos equivalen a 360 toneladas de metal precioso. Para transportarlo se requerirían 360 furgones, una columna de unos 3 kilómetros. La cifra exagerada es en realidad una pálida idea de lo que Dios me ha dado. Me ha creado como hijo suyo a su imagen y semejanza. Cuando yo le he quitado el don, me ha perdonado y me ha dado mucho más. Me dio a su mismo Hijo, en el cual se entrega Él mismo. Con Dios tengo la deuda de mí mismo y de Él mismo. Solo que no es una deuda, sino un don infinito que Él me ha dado sin calcular. La única medida del amor es no tener medida. Nosotros, por el contrario, seguimos haciendo cálculos con Él y con todos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor. El que establece con Dios una relación de justicia resulta siempre insolvente, encerrado en la jaula de sus deudas. La ley justa no hace más que hacerlo sentir culpable. Ten paciencia conmigo, es la oración del deudor. La ley que nos acusa nos lleva a invocar la magnanimidad de Dios. Todo te lo pagaré. Es la ilusión de quien cree que puede pagar su deuda. Mientras no descubre la gracia ni el perdón, no hay alternativa. Movido a compasión, nuestra condición conmueve al Señor, mueve sus entrañas maternas. Le causamos una pena infinita con nuestros sentimientos de culpa y de expiación. Su pasión se hace compasión. Le dejó en libertad y le perdonó la deuda. El Señor me amó y se entregó Él mismo por mí y me liberó de toda culpa y pecado. Quiere hacerme comprender que mi relación con Él no es de esclavo, amo, sino la de hijo, padre. El creyente sabe que es amado y perdonado gratuitamente por Dios, que lo considera como un hijo. El Espíritu se lo testimonia y le hace gritar, Abba. No está con deuda, sino con crédito ante Dios. Él es el Padre y tiene con Él la deuda de su amor. La fraternidad brota de esta experiencia filial. Aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios son otras tantas jornadas de trabajo. Es una cifra respetable, pero insignificante con relación a la deuda condonada recientemente. Ahogándolo le decía,
paga lo que me debes. El Señor se conmueve, lo deja libre y le condona la deuda. Él en cambio agarra a su compañero, lo sofoca y quiere que le pague. Cuanto más magnánimo es Dios con nosotros, tanto más somos mezquinos nosotros con los otros. Como pensamos que debemos restituirle al Padre, así pensamos que nuestros hermanos deben restituirnos a nosotros. Con el otro vivimos la misma relación que tenemos con el primer otro y viceversa. Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. El hermano le dirige la misma súplica que él le ha dirigido al Señor. Le pide que tenga con respeto a él los mismos sentimientos de su Señor. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Trata a su compañero lo contrario del modo como lo trató el Señor a él. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho. También yo me entristecería ante esa actitud. Me identifico fácilmente con el que es víctima, porque me puede pasar a mí la misma cosa. Yo podría ser ese deudor, pero cuando yo por casualidad soy el acreedor, entonces me parece que es natural que yo haga valer mis derechos. Me resulta fácil ser tolerante con quienes pisan los pies al vecino, mientras no me lo pise a mí. Siervo malvado. Su maldad no consiste en la deuda que tenía, sino en el crédito que realmente tiene y que hace valer. El pecado más grave es siempre el de no perdonar al hermano. Es el único que excluye del Padre, porque destruye mi condición de hijo. Si no perdono, vuelvo a la lógica de la deuda. No acepto el perdón. Si echo en prisión al otro, me estoy encarcelando yo mismo. ¿No debías tú también compadecerte? Es el ápice de la parábola. Tengo piedad de mi semejante porque el Señor tiene piedad de mí. Solo de este modo tengo los mismos sentimientos del Padre y llego a ser su hijo. Si no perdono, muere en mí el perdón que yo he recibido. No lo vivo. La comunidad fraterna nace del perdón recíproco. Cada uno perdona como es perdonado. La única deuda que tenemos los unos hacia los otros es el amor recíproco. Como mi pecado me hace conocer al Padre y me hace nacer como hijo, así el pecado del hermano en mi perdón me hace vivir al Padre. Si no vivo como hijo, estoy muerto. Por eso, perdonar es un milagro más grande que resucitar a un muerto. Pensar en la propia deuda que ha sido condonada no solo nos hace tolerantes hacia los otros, sino incluso magnánimos. Pero en realidad no aceptamos realmente el perdón. No nos perdonamos a nosotros mismos y tenemos siempre enojo, rencor y vergüenza de nuestros pecados. Lo entregó a los verdugos. El que no perdona no es perdonado. El Padre nos perdona como nosotros perdonamos. Por eso la reconciliación con Él, hermano, es más importante que cualquier culto. Sin ella vamos a parar a la cárcel nosotros mismos para pagar hasta el último céntimo. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial. La parábola es una exhortación al perdón. El pecado de los pecados es el no perdonar. Es matar en mí el amor del Padre. En el perdón salvo al hermano ofreciéndole el amor del Padre y me salvo a mí mismo viviendo de este amor. Fuera de este amor recibido y dado, que es el Espíritu Santo, no hay sino muerte. El tema de la comunidad, que comenzó con la referencia al pequeño, llega a su fin al hablar del pecador. El pequeño es aceptado con todas sus limitaciones. Al pecador se le perdonan todas las deudas.
yo soy el que perdona como el Señor. Si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano, perdonar es un hecho del corazón. Es no recordar, no tener en el corazón el mal del hermano y recordar en cambio el amor que el Padre tiene hacia mí y hacia el hermano. Si recuerdo continuamente al otro su error, el perdón es realmente la peor venganza. Si el Señor recuerda las culpas, ¿quién resistiría? Si no lo logro perdonar, ¿qué tengo que hacer? En lugar de echarle la culpa al otro, considero que es un pecado mío del cual pido perdón a Dios. El saber esto ya cambia mi actitud con el otro. Pienso en mis 10,000 talentos de deuda que Dios me condona, no en las 100 denarios que el otro me debe. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.